Bienvenidos a La Máquina del Tiempo, un canal dedicado a descubrir cómo podemos aplicar las herramientas de inteligencia artificial en los campos de la investigación histórica y de la educación. Y hoy traemos aquí una pregunta que yo he recibido en bastantes ocasiones, tanto de alumnos como de compañeros, y es: ¿realmente merece la pena pagar por tener acceso a ChatGPT 4.0? No es en absoluto una pregunta insulsa, todo lo contrario. En gran medida, las ventajas que tiene ChatGPT 4.0 son cosas que solamente se pueden ver si se tiene ChatGPT 4.0. Por lo tanto, quienes no lo tienen, no lo pueden ver. Es preciso que alguien se lo explique. Es cierto que hay muchos canales y muchos vídeos explicando las ventajas de 4.0, pero como es frecuente también en este tipo de canales de difusión, en ocasiones nos dejamos llevar por el entusiasmo, incluso por el sensacionalismo, y explicamos las cosas quizá por encima de las verdaderas virtualidades, y sobre todo se hace por personas que seguramente no lo han utilizado en su trabajo cotidiano, esas herramientas. Por lo tanto, su opinión no siempre es muy atinada en ese sentido, y por ahí nosotros queremos aportar nuestra visión de personas que sí hemos utilizado estas herramientas justamente para aplicarlas en estos campos que he mencionado anteriormente. Y para empezar, lo primero que tenemos que decir es que la disyuntiva 3.54 no es del todo correcta. En realidad la disyuntiva es entre la versión free, gratuita, o la versión plus. Es cierto que siendo usuario free podemos tener acceso solamente a la versión de 3.5 y siendo usuarios plus tenemos acceso a la 4.0, pero la cosa no queda aquí. Hay elementos mucho más importantes que son precisamente los que realmente cambian las capacidades de uno u otro tipo de usuario. Abro aquí, por cierto, un paréntesis. Este vídeo ha sido grabado el 24 de mayo del año 24, hace 2 semanas. Por lo tanto, OpenAI anunció la creación de una nueva versión de ChatGPT, la ChatGPT 4o, que sería gratuita, pero que tendría algunas funciones propias de la ChatGPT 4, algunas realmente interesantes. Pero como es ya un poquito una costumbre en los anuncios de OpenAI, sobre el anuncio no hay nada concreto, y días después pues seguimos sin ver esos resultados, que esté funcionando esto. No es, como digo, algo insólito. Ya pasó con la cuestión de Sora, con el vídeo de OpenAI que se anunció hace unos meses y todavía estamos in albis. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar como si este anuncio no se hubiera producido, explicar la diferencia entre la 3.5 y la 4, y en cualquier caso, cuando aparezca la 4o o lo que sea, pues tendremos que grabar otro vídeo y Santas Pascuas. Empezamos en primer lugar con las diferencias, las ventajas entre la 4 y la 3.5, y hemos trasladado esta pregunta, pues evidentemente, a ChatGPT 4, al cual le hemos preguntado esto y nos ha dado 5 ventajas de la 4 sobre la versión 3.5. La primera es una mayor capacidad para aprender. La segunda es una mejor comprensión y mayor capacidad para generar textos. La tercera ventaja es una disminución de sesgos y de respuestas inapropiadas. Y la cuarta ventaja es el mantenimiento de la coherencia. Bueno, de estas 4 primeras tengo que decir que para un usuario corriente y moliente no podemos tener constancia de que sean ciertas, porque no podemos probarlas, no podemos verlas. Quizá esta última del mantenimiento de la coherencia en unas condiciones determinadas, un usuario con mucho uso pueda apreciar que efectivamente la 4 puede mantener un tema de conversación que no puede mantener tan seguido la 3.5. Es complicado en cualquier caso. Pero la quinta de las ventajas, esta sí es algo que efectivamente es tangible y está ahí. Se trata de la capacidad multimodal. ¿Qué significa esto? Las primeras inteligencias artificiales, entre ellas la ChatGPT 3.5, solamente podían admitir información nuestra como usuarios a través de un texto escrito, lo que escribiésemos en el prompt. Era la única forma. Sin embargo, ChatGPT 4.0 puede admitir otras fuentes, puede admitir imágenes, puede admitir gráficos, estadísticas, hojas de cálculo. ChatGPT 4 tiene la capacidad de leer estos documentos
e interpretarlos y hacer un análisis. Además, un análisis muy bueno. Esta circunstancia es precisamente uno de los elementos más valorables y que va a tener más utilidad en nuestro trabajo, en la investigación o en la docencia. Así que en este caso al menos sí tenemos algo bastante sustancial. Otro elemento que con frecuencia suele ser mencionado es el tema de la fecha final del entrenamiento. El entrenamiento es el proceso por el cual se le ofrece a la inteligencia artificial toda la información que va almacenando en sus bases para luego utilizarla en nuestras preguntas, en nuestras peticiones y demás. El entrenamiento de la versión 3.5 se acaba en septiembre del año 22. El entrenamiento de la versión 4 acaba en abril del 23. ¿Eso qué significa? Significa que algo que sucediera después de esta fecha de septiembre del 22 no se lo podemos preguntar a ChatGPT 3.5. De la misma forma que algo que sucediera después de abril del 23 no se lo podemos preguntar a ChatGPT 4. Y entre ellos, esos meses de diferencia, pues tendría una ventaja la versión 4. No le podemos preguntar a la 3.5 qué pasó en el Mundial de Qatar, y si se lo podríamos preguntar a la 4. Bueno, pues la verdad es que en esos pocos meses no sé otra cosa importante que haya sucedido, pero en cualquier caso tampoco es una gran ventaja desde mi punto de vista. Lo que sí hemos hecho es probar ambas versiones y someterlas a una prueba. Y la prueba, como estamos en un canal en el que estamos dedicados fundamentalmente a la investigación histórica, es una pregunta de historia. Este señor aquí, lo habréis reconocido muchos, es el mariscal Joaquín Murat, el autor de la represión de los patriotas madrileños el 2 de mayo de 1808. Y lo que le hemos preguntado a la versión 3.5 y a la 4 es ¿qué hizo Joaquín Murat el 2 de mayo de 1808? Y aquí están las respuestas. Si queréis podéis parar el vídeo y leerlas tranquilamente. Y francamente, posiblemente lleguéis a la misma conclusión que yo, que no hay gran diferencia entre una y otra como para ameritar que una sea gratuita y la otra sea de pago. Aunque hasta aquí las cosas sean bastante parecidas y la verdad no merezca la pena ese desembolso de $20, 20 y tantos euros que cuesta la versión 4.0, llega el gran elemento, los GPTs. Mientras que la versión 3.5 no nos permite acceder a los GPTs, la versión 4 nos permite acceder a cientos, a miles, a millones quizá todavía no, pero pronto van a ser millones de GPTs. Y entonces la pregunta, ¿y un GPT qué es? Un GPT es en realidad un proceso de afinación, de personalización, de especialización de la inteligencia artificial para cumplir una determinada función. En palabras de la propia inteligencia artificial, a la que le hemos preguntado cómo explicar esto de una forma asequible, nos ha dicho, esto es como un gadget que utiliza un superhéroe y ese superhéroe va a poder hacer cosas mucho más espectaculares gracias a ese gadget que le vamos a proporcionar. Yo no sé si con esto nos quedamos cortos o no, pero por si acaso creo que la mejor forma de explicarlo es a través de un ejemplo. Y este ejemplo, me vais a perdonar la inmodestia, es un GPT que yo he hecho, un GPT que se llama Consultor de Historia Universal. Y a este GPT vamos a hacerle la misma pregunta que le hemos hecho a la versión 3.5 y a la 4. Es decir, ¿qué hizo Murat el 2 de mayo de 1808? Y esta es la respuesta que me ha dado. Si paráis el vídeo podréis ver que la respuesta es más amplia, pero además de esto hay bibliografía, hay datos mucho más sólidos y consistentes y, sobre todo, muy importante, ya sabéis que ChatGPT es un poquito remiso a la hora de escribir largos textos, hay que estar pidiéndole más, y en este caso lo que hace este GPT es precisamente entablar una serie de temas en los cuales nos puede ofrecer una ampliación de la información sobre la cuestión que le hayamos preguntado. Que con todo esto no lo veis suficientemente claro, no os preocupéis, ponemos otro ejemplo, un ejemplo un poquito más simpático. En este caso se trata de un GPT que se llama Sell Me This Pen, o lo que es lo mismo, véndeme este bolígrafo. ¿Para qué
ha sido creado este GPT? Este GPT ha sido creado específicamente para ayudarnos a vender esos productos que ponemos en las aplicaciones de venta de cosas de segunda mano que nos sobran en casa o que queremos deshacernos de ella porque ya no las utilizamos. Y en este GPT lo único que hay que hacer es mandarle una foto del producto que queremos vender. Y ahí es donde esa capacidad multimodal va a llevar a cabo un análisis de esa foto o de esas fotos, se pueden enviar varias, y va a, generarnos una noticia, un anuncio lo suficientemente atractivo para hacer más vendible nuestro objeto, y segundo, nos va a hacer otra serie de tareas que nos van a facilitar la puesta en venta de ese producto. ¿Qué he subido yo para hacer la prueba? Pues lo que he subido, ya que habla de un boli, he subido un boli Bic cristal azul. Simplemente eso, no le he dicho absolutamente nada. Le he mandado una foto de ese boli Bic y la respuesta de ese GPT es el siguiente. Primero me ha hecho una noticia divertidísima en el que me habla de un bolígrafo clásico, insustituible, que hay que tener para profesionales, para firmar cosas importantes. En fin, la verdad es que lo adorna muy bien, pero a continuación llega incluso a hacer un pequeño sondeo de este producto en distintas redes para ver los precios y sugerirme cuál es el precio que puedo pedir por este producto cuando lo ponga en venta. Y viendo esto, quizá nos surja la pregunta, bueno, ¿y exactamente cómo funciona o cómo trabaja un GPT por dentro? Debe ser un proceso, entiendo que bastante complicado, así que lo que vamos a hacer es justamente ver un GPT por dentro. Nosotros en otros vídeos de este canal vamos a realizar GPTs específicamente para funciones concretas de interés en nuestro trabajo. Entonces tendremos tiempo para ver esto en profundidad. Ahora vamos a hacer un simple paseo por cómo funciona un GPT. Y un GPT es tan simple como un formulario que tienen ustedes aquí a la derecha. En ese formulario hay una serie de casillas que hay que rellenar. La primera es el nombre que tiene ese GPT. En segundo lugar, la descripción. El nombre no suele ser siempre algo que nos indica para qué sirve, pero la descripción nos aclara bastante. Y las instrucciones. Este es el corazón del GPT. En las instrucciones es donde nos va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, qué interacción tiene que tener con el usuario, de qué manera tiene que responder, tiene que trabajar, tiene que actuar. Todo eso aparece en esas instrucciones. El cuarto elemento es los iniciadores de conversación, una serie de preguntas que para el usuario que no esté acostumbrado le ofrecen como inicio de la conversación con el GPT. Por último, tenemos el conocimiento, un espacio para subir documentos en Word, PDF, TXT, hojas de cálculo, documentos que van a ser utilizados por las instrucciones para obtener la información que le pongamos nosotros ahí. Ya veremos, como digo, a la hora de hacer un GPT, cómo habrá que utilizar este espacio especial y qué tipo de documentos podemos subir. ¿Queremos subir un GPT de verdad? Pues vamos a ver uno. Se llama Verderones y es un GPT que está orientado a servir de ayuda al webmaster de una página web de una peña bética. En este caso, ahí tenéis las instrucciones. Podéis parar el vídeo y leerlas con tranquilidad. Lo único que se le dice es que se comporte como un bético exaltado, entusiasta, que analice todas las noticias desde una perspectiva verde y blanca y, por supuesto, que le tire pullas al eterno rival, que es el Sevilla Fútbol Club. Es enormemente sencillo, por lo tanto, y con estas sencillas instrucciones los resultados son francamente espectaculares. Aquí tenéis otro ejemplo de un GPT. En este caso es una parte de las instrucciones del GPT que hemos visto antes, el de el tutor de Historia Universal, y simplemente se le dice cosas tan sencillas como que tiene que actuar como un especialista en historia, tiene que dar respuestas amables, correctas, asertivas, siendo interesantes, al mismo tiempo tratar de ofrecer distintas lecturas, buscar bibliografía seria de distintas ideologías, en fin, instrucciones que se nos pueden un poco ocurrir a cualquiera. No hay nada del otro mundo, no hay nada especial, sino simplemente, es decir, hace las cosas bien, y con eso funciona de la forma que hemos visto antes. Pero si por si acaso queréis probarlo por vuestra cuenta, os voy a ofrecer una opción en ese sentido. Como ya os he dicho, ChatGPT 4 es de pago.
Por lo tanto, no podéis acceder, si no tenéis la condición de usuarios de pago, a ese chat, a ese GPT del tutor de historia, el consultor de historia universal. Por lo tanto, lo que he hecho es una especie de réplica, un sucedáneo en otra inteligencia artificial que se llama poe.com. Si ingresáis en poe.com, es gratuito, podéis registraros en cualquier momento y ahí sí podéis acceder a los GPTs creados. En este caso, el GPT se llama Bot Tutor Historia. Podéis ingresar y podéis ver, porque ese tutor es una réplica de lo que sería el GPT de consultor de historia que yo he creado en ChatGPT. Entonces ahí tenéis en primer lugar un QR para que entréis en POE, directamente en el POE, digamos, plano, y en ese POE hagáis las preguntas que queráis de historia. A continuación podéis utilizar el segundo QR o la dirección que tenéis ahí para entrar en POE, concretamente en ese bot. En POE los GPTs se llaman bot. Y ahí podéis hacer las mismas preguntas que habéis hecho antes al bot, al POE simple, pero a el tutor. Y veréis la diferencia entre las respuestas de uno y otro y cómo efectivamente el GPT o bot ofrece una mucho mayor potencia que la que tenemos del simple uso de nuestra inteligencia artificial. Y aquí viene lo bueno. Lo realmente interesante de todo esto es que, aparte de acceder a esa infinidad de GPTs que existen, nosotros podemos, siendo usuarios de ChatGPT 4.0, crear nuestros propios GPTs en función de nuestros intereses profesionales, de nuestros intereses en investigación, de nuestras aficiones, de lo que queramos. Somos nosotros los que desarrollaremos y crearemos un robot que estará puesto específicamente a funciones de nuestro servicio. Visto lo visto hasta ahora, es posible que alguien piense que esto es muy difícil. Que no se preocupe, porque vamos a dedicar varios vídeos en un futuro para ir confeccionando bots y GPTs, y veréis que es de lo más sencillo del mundo. Pero en cualquier caso, y sin entrar en grandes profundidades, vais a ver que también tienen solución incluso para aquellos que se sientan incapaces en este momento, porque vamos a contar siempre con el apoyo y la tutoría de la propia inteligencia artificial. Otro vídeo de este canal, llamado el vídeo del prompt, se plantea también un dilema parecido: la dificultad que puede tener una persona cuando en un momento determinado no encuentre la capacidad de escribir un prompt para obtener los datos, la información, la función de la inteligencia artificial, que esto puede generar una cierta frustración. Y en ese momento, en ese vídeo, lo que se ofrecía era un prompt para pedirle a que sea la propia inteligencia artificial que nos ayude a elaborar, a redactar el prompt. ¿Cómo? Pues con ese prompt que aparece ahí podéis buscar y verlo. Y lo que hacía entonces la inteligencia artificial era hacernos preguntas de distintos tipos hasta que ella misma se confeccionaba una imagen de qué es lo que queríamos lograr y nos redactaba el prompt ella misma para obtener el mejor resultado. Luego copiamos ese prompt y se lo poníamos para que ella efectivamente nos diera ese resultado. Pues algo parecido sucede aquí. Existe un prompt que también voy a pegar en la parte de abajo de este vídeo, que se lo podemos poner a una inteligencia artificial y pedirle que nos redacte las instrucciones para un GPT o para un bot. Aquí tenéis el prompt. A partir de aquí, la inteligencia artificial nos va a ir haciendo preguntas y sobre esas preguntas va a elaborar una imagen de qué es lo que queremos conseguir u obtener con ese GPT o ese bot, y nos va a elaborar las instrucciones que finalmente cogeremos, copiaremos y pegaremos en la caja de instrucciones. Como veréis, es sencillo, así que no os preocupéis porque fácil va a ser, pero en cualquier caso os emplazo a seguir hablando de esto en siguientes vídeos. Bueno, pues nada más, hasta pronto y gracias. A nuestra mano está, con la máquina del tiempo todo podemos alcanzar.